اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, nuestro hermano Hussein El-Bariashi, en todos estos años presidiendo la Asociación Onda Nacional, Organización Nacional para el Diálogo y la Comunidad Musulmana de Vallecas, efectivamente. Es que al mudarse uno al sur ya se le olvidan las cosas locales. Habrás visto cambiar la situación en bastantes ocasiones, Hussein. El cambio ha venido con cada generación que haya pasado cerca de ti. Tampoco es que sea muy mayor, Hussein, pero han sido ya unos cuantos años de experiencia. Cada generación ha sido un desafío a cualquier nivel, desde la educación hasta los servicios prestados en cada momento político. ¿Cómo afronta el cambio la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación y también la Comunidad Musulmana de Vallecas? ¿Y qué valor añadido ha podido aprender para aportar a la ciudad? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y quienes siguen sus pasos hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz sea con todos y todas. Ante todo, disculpar este tono de voz. Estoy un poco afónico. Y no quisiera empezar sin antes agradecer la amable invitación de la feria a participar en esta mesa. Felicitar a la feria también por su congreso y felicitar a toda la comunidad musulmana por este mes bendito, por el Maulid, por el nacimiento del profeta, la paz sea con él. Esta coincidencia, inshallah, que sea una coincidencia también en la bendición de este congreso y las conclusiones a las que pudiera llegar, inshallah ta'ala, que puedan avanzar más y hagan avanzar la comunidad musulmana española adelante. En respuesta a la hermana Tamara, y para no repetir a los hermanos y hermanas que me han precedido, por cierto, tengo un gusto especial de conocer a la hermana Mimut, porque resultamos ser vecinos al final, aunque yo ya soy madrileño, pero somos melillenses los dos, así que tener a una paisana aquí es también un privilegio, y que además sea mujer. Es que lo de ser rifeño, ¿sabes? Puede. Yo creo que es importante, aunque no sea de hecho y entiendo que se da por hecho, pero es importante señalar qué es la mezquita. Porque hemos vivido como comunidad musulmana un proceso histórico en el que realmente se ha ido poco a poco, no solo perdiendo el valor de la mezquita, sino que la mezquita ha ido poco a poco con el tiempo siendo secuestrada. Sencillamente, la mezquita históricamente ha sido secuestrada, dejó de cumplir su función en plenitud, y lo que muchos musulmanes entienden hoy como mezquita no es como está contemplado por el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni para lo cual fue, digamos, edificada en el espíritu del Islam, sino que es la manera de ver la mezquita que ya nos viene la mezquita como con las alas cortadas o, como he dicho, con la mezquita secuestrada. Tanto en el mundo de mayoría musulmana, sobre todo en el mundo de mayoría musulmana, las mezquitas no son libres. No son libres porque los discursos, lo que se dice, lo que se hace, sencillamente no es lo que decide el Islam, ni lo que decide el imam y el sabio de turno, sino sencillamente lo que deciden los gobiernos, lo que se decide desde las esferas políticas. Y muchos de los musulmanes venimos o vienen de esos países, y son la mayoría de momento en nuestro país, pues digamos que la manera de ver la mezquita sigue siendo esa. Y lo que hay que hacer ahora es liberar a la mezquita de esa visión que hace que la mezquita no sea más que un refugio para aquellos, entre comillas, y perdonadme por ser duro, pero es para chocar un poco, para despertar. Aquellos que van a la mezquita son aquellos, entre comillas, paletos que no saben integrarse o que están preocupados por mantenerse en su identidad cultural.
como dijo antes el hermano Malik Ruiz, que es un refugio cultural. Y por eso, justamente, la mezquita, que es un lugar de adorar a Dios, o lo que es lo mismo, la casa de todos los musulmanes, nos encontramos con que mezquitas de marroquíes, otras de argelinos, otras de bangladesíes, otras de... Es decir, reproducimos la misma decadencia, las mismas divisiones que en los países decadentes de mayoría musulmana. Y este es un grave problema. Si no lo afrontamos, si no intentamos liberar nuestras mentes y nuestros corazones y entender el Islam tal cual es, sin la decadencia de los siglos, no podremos hablar de la mezquita ideal. No podemos hablar de la mezquita donde no solo se va a reforzar la fe, a alimentarla, a renovarla, a mejorar la espiritualidad, sino también tomar esa base que es la mezquita, tomar su espíritu para poder sembrar el espíritu de la mezquita en la calle. O lo que es lo mismo. Aprendemos a adorar a Dios para encontrarnos en paz y sembrar la paz en la sociedad. ¿Es esta la actualidad? Así es el diagnóstico real, salvo excepciones. Sabemos muy bien que la gente va a la mezquita huyendo de la realidad y no yendo para alimentarse y afrontar la realidad. Así veo yo las cosas y por lo tanto creo que es fundamental el recuperar la libertad de la mezquita, liberar la mezquita y que los musulmanes empecemos a acudir a la mezquita ya no en su sentido de 4 paredes, si es lujosa, si no es lujosa. Lo fundamental en la mezquita es el espíritu mismo de la mezquita, un espíritu que tiene que invadir a todo fiel musulmán y musulmana y a toda la comunidad. Y por eso, lo ha mencionado el hermano Malik Ruiz antes, que lo primero que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam es construir la mezquita. Y justamente la hijra y la construcción de la mezquita es el momento en el que nace la comunidad musulmana. Es decir, la comunidad musulmana, el Islam, cuando hablamos de la comunidad como tal, no nace con la revelación en la Meca, nace con la construcción de la mezquita y junto con la construcción de la mezquita el hermanamiento entre los musulmanes. Fundamental. Adoramos a un solo Dios y somos hermanos. Si logramos tener esa espiritualidad que nos protege, que nos salva de toda esa corrupción, de esa perversión que muchas veces pues, nos llega por nafs, por la realidad corrupta, etc. Sin esa espiritualidad no podemos liberarnos a nosotros mismos. Y sin la fraternidad no podemos liberar a los demás, porque la liberación de la gente, liberar al ser humano para que conozca a su Dios, para que reconozca el sentido de su vida, no lo puede hacer uno, se hace en colectivo, en comunidad. Por lo tanto, es fundamental entender qué es la mezquita, cuál es el rol de la mezquita para proceder a actuar y a trabajar tal cual requiere una mezquita. Insisto, la mezquita no es solo 4 paredes, sino el espíritu. Porque en este país hay ejemplos de mezquitas de 50 metros cuadrados que hacen tantas actividades y están tan comprometidos con el entorno y son reconocidas por todas las partes sociales, desde las oficiales a las no oficiales, y son solo 50 metros cuadrados. Lo que no hace el gran templo de Roma o el de Madrid o el de Marbella, etcétera, que son monumentos arquitectónicos maravillosos, se han gastado millones de euros para su edificación, pero al final nadie se sirve de ello. En la mezquita de Roma solo hay musulmanes en el viernes, nada más, fuera del viernes solo está el imán. Pero es el mismo caso de Roma, de Marbella, de Sao Paulo, de Buenos Aires. Es decir, la cuestión no es tener 4 paredes, ni mucho menos que sea una construcción, digamos, muy cara. La cuestión es construir y edificar la misma comunidad. Por lo tanto, la mezquita es la comunidad, que es el lugar donde se alimentan los musulmanes de su fe, de su espiritualidad, donde se hermanan, donde se conocen, donde se solidarizan. De otro modo, esa pequeña comunidad que es la mezquita es el ideal de sociedad que el Islam propone a la humanidad. Eso es, en resumen. ¿Cuál es el modelo islámico para la humanidad? ¿Qué quiere el Islam para la humanidad? ¿Cuál es vuestro ideal? El ideal es lo que hay en la mezquita. Y como vemos en el Hajj, por ejemplo,
otra mezquita, la más sagrada del Islam, que es que la gente de diferentes pueblos, de diferentes orígenes, de diferentes edades, de diferentes colores, de hombres y mujeres, de diferentes estatus sociales, todo lo demás, todos son hermanos, solidarios, unidos entre sí, que adoran a un solo Dios. Ese es el ejemplo que queremos, ese es el ejemplo del Islam para la humanidad, y es que todo el mundo, blancos y negros, árabes y no árabes, todos se hermanen y adoren a un solo Dios. Y la pregunta que hago, seguramente tenéis la respuesta todos. Cuando vemos en nuestras mezquitas, dentro, antes de salir fuera, antes de hablar de hacer llegar el Islam a los que no son musulmanes, la realidad de nuestras comunidades es esta, es la comunidad ideal. Creo que en muchos casos dejamos mucho que desear. Pues empecemos por ahí, empecemos por trabajar, porque solamente una comunidad que ha logrado unos niveles mínimos de cohesión, de respeto. Si es que los musulmanes ni siquiera nos toleramos entre nosotros, que si este es Jabli, que si este es no sé qué, que si este es rifeño, que si este es converso, que este no es converso, esta es mujer, este es hombre. Es decir, todo tipo de sectarismos, de divisiones que hay en nuestra realidad decadente, las reproducimos por igual. Y disputas por quién va a presidir la junta directiva y no sé qué. Todos problemas, todo esto es resultado de que nos olvidamos realmente qué es el Islam y cuál es el papel de la mezquita. Y empezamos a reproducir la realidad decadente. Por lo tanto, hay que despertar de ahí, hay que ver claramente que la mezquita es una gran responsabilidad, que la mezquita es donde damos el ejemplo cómo tiene que ser la umma, cómo tiene que ser la humanidad, y por lo tanto es importantísimo empezar por ahí. Si lo logramos, entonces por eso viene el secreto de la gradualidad del Islam. Es decir, el Islam no propuso a la humanidad. El profeta ﷺ no empezó a mandar cartas a los emperadores, a los dictadores de la época, a los dirigentes de naciones y pueblos, hasta que ya los musulmanes se establecieron como una comunidad unida, como una comunidad ejemplar, donde la gente era igual, dando igual el estatus social, el estatus económico, el origen, etc. Eso ya estaban preparados para decir, oye, aquí está nuestro ejemplo de libertad, de igualdad, de justicia, y aquí está nuestro ejemplo de compromiso por una humanidad justa y libre. Y ahí es importante entender que la mezquita no termina su rol entre las cuatro paredes, que no empieza ahí el papel. Y no se puede entender el Islam como din sin la dimensión social. De hecho, incluso los más enemigos del Islam, los mayores enemigos del Islam, siempre han reconocido esa dimensión social. Si se hubiera quedado en una dimensión espiritual, teológica, religiosa, en el sentido religioso reducido como es en el religio en latín, que es una relación entre Dios, no habría ningún problema con los musulmanes. Pero justamente la dimensión social de compromiso, que es un compromiso por la justicia, por la igualdad entre todos los seres humanos, y que realmente somos todos iguales ante Dios, ese es el mensaje que algunos no quieren entender y que algunos no quieren que se sepa. Por lo tanto, creo que es importantísimo el que entendamos cuál es el papel de la mezquita y que empieza la comunidad desde la mezquita a comprometerse con su entorno, a comprometerse con las causas justas, y aquí viene un concepto islámico fundamental, que es el de la vecindad. La vecindad. Los vecinos tienen derechos, que son nuestras obligaciones, las estamos cumpliendo. Hay muchas mezquitas que llevan en sus barrios, en sus ciudades, no voy a decir años, conozco casos de décadas, o sea, de hace 20, 25 años, y los vecinos aún no saben qué es una mezquita. Es decir, fijaos, no saben qué es una mezquita, no ponen ni fuera qué es una mezquita. Y mucho menos que les hayan invitado, que hayan organizado puertas abiertas o que se hayan comprometido con los vecinos, etc. Y muchas veces en los ayuntamientos, la primera vez que se ven con un vecino que viene a pedir algo, es un vecino que lleva 20 años en el municipio y que nunca ha estado en una fiesta local, en una audiencia del ayuntamiento o pública, nada, nunca han estado. Y la primera que va a pedir o a exigir un local que tenga licencia para ser mezquita. Difícilmente podría dártela la primera.
difícilmente podría, porque al fin y al cabo la vecindad es conocerse, darse a conocer, y es darse a conocer de donde viene el reconocimiento, y el reconocimiento efectivo de verdad es cuando la gente te ve codo con codo que estás con ella, que te comprometes con el barrio, que te comprometes con la ciudad, que te comprometes, que te vas a conocer, que estás en los foros, que estás en las causas, que estás en las plataformas donde la gente, donde los vecinos se encuentran, se ven, y que protestan por la violencia de género, por los desahucios que están ahí para mejorar a una familia pobre que no tiene medios, pues para decir, oye, esta familia hay que ayudarla, que están en las AMPAs, que están en las asociaciones de vecinos. Es cuando se normaliza el tejido social y entonces sucede algo maravilloso. Una simbiosis en donde tú reconoces a la sociedad y la sociedad te reconoce. Y cuando te reconoce la sociedad, tú proteges a los demás y los demás te protegen. Y ahí no hay lugar a racismo, a islamofobia, a la extrema derecha. Y todos aquellos que quieren meter cizaña entre musulmanes y no musulmanes, los primeros en protestar, los primeros en proteger los derechos de la comunidad musulmana son los no musulmanes. Pero eso es un resultado del éxito de cuando realmente se interviene. Y por eso creo que es fundamental la participación ciudadana y vecinal de la mezquita. Y esto requiere organización. El imán no lo puede hacer todo. Muchas veces algunas comunidades creen que el imán es Superman, que tiene que saber de todo, que entender de todo y estar en todo y no faltar ninguna oración, ninguna salá. Es decir, puede tener una conferencia, una audiencia con el alcalde o con quien sea, y si falta la hora del Magreb ya la gente protesta. ¿Qué es esto? ¿Qué realidad es esta? Es decir, es un problema. Necesitamos la participación del imán, pero sobre todo que se creen también pues comisiones, como ha hecho en algún momento la feria hace unos años. Es decir, también en la mezquita tiene que haber pues mujeres que cuiden, que hablen, que aprendan el din y que enseñen a las generaciones nuevas, que haya protagonismo de los jóvenes, que se reparta, que se confíe en la comunidad, que se confíe en nuestras mujeres, que se confíe en nuestras jóvenes y en nuestros jóvenes. Hay muchísimas cosas en las que la mezquita puede participar, la comunidad puede participar, sin que ello suponga ningún esfuerzo más allá de la buena coordinación y la buena organización. Y voy terminando diciendo que tenemos verdaderos obstáculos culturales, también religiosos, a veces religiosos, hay que reconocerlo, hay algunos musulmanes que entienden que no hay que mantener relaciones con no musulmanes. Es así, si tiene un obstáculo propio, él se pone trabas. Es decir, no voy a participar porque es que no creo que el Islam me deje de participar. Pues esto es otro de los problemas. Luego el machismo, al orden del día. Dile tú a una comunidad que abra la mezquita a las mujeres. Bueno, ahora la excusa es que no tenemos dos espacios. Bueno, ábrele a las mujeres el espacio cuando no hay una oración. De las 10 de la mañana a la 1 del domingo, del sábado, que se reúnan. No. Otro problema. Y luego, claro, poco diálogo entre la propia comunidad musulmana. Que si este es tal, que si este es tal cual, que es otro problema. Por lo tanto, hay que reaprender el Islam, reaprender cuál es la misión de la mezquita, y proceder a liberar a la mezquita para liberar a la comunidad. Y yo estoy segurísimo que si se libera a la comunidad, toda la bendición del Islam se sembrará entre los vecinos y en la ciudad. Porque los únicos verdaderos obstáculos somos los que lo autoimponemos nosotros mismos. La sociedad no tiene problemas con el Islam. En los medios de comunicación, algunos políticos interesados, ese es ruido. Pero os aseguro que a nivel local, que es donde está la mezquita, donde está la comunidad, donde se conoce la gente, donde se reúne la gente, no hay problemas. No los hay. Solo nosotros los creamos o creemos que existen. Pero si abrimos el espíritu, si tomamos el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo progresó, y lo hacemos también nosotros, conscientes de forma gradual, creo que estoy segurísimo que la comunidad musulmana logrará normalizar su presencia absolutamente, y muchísima gente va a abrir sus ojos y verá el Islam de verdad, no el Islam que dicen algunos islamófobos. Gracias por vuestra atención.
Hussein. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de mesa, y yo añadiría, que ya lo tenía apuntado pero me lo he callado para no extenderme más antes. La pregunta es, ¿la mezquita es atractiva? Es atractiva, es decir, ¿es algo positivo en donde la gente diga, sí, vamos como un club chulo, como algo bueno, donde se hagan cosas, donde uno pueda aprender, pueda mejorar, pueda... ¿Son así las mezquitas? Porque es que si son así, tenemos la solución. Es que, porque la mezquita es la conciencia de la comunidad. Es decir, si la mezquita cumple su papel, los musulmanes, los ciudadanos musulmanes, van a ser una luz y van a llevar la mezquita allá donde estén. En su trabajo, en su universidad, en su instituto, en su familia, en su vecindario. Y por desgracia podemos decir que actualmente muchas mezquitas, no quiero decir la mayor parte de las mezquitas, pero más o menos la impresión es esa, y es que no son atractivas. Y como he dicho, es un lugar a donde huye la gente, no a donde va a alimentarse para salir luego a afrontar la realidad. Y eso creo que es fundamental, hacer de la mezquita un lugar, digamos, atractivo. Y atractivo quiere decir formar a musulmanes y musulmanas de verdad. Un musulmán bueno y una musulmana buena, sin duda es un buen ciudadano y es una buena ciudadana. Y eso es lo que hoy representa el gran reto del país y también del continente, y si me apuráis de la humanidad. Hoy día hay un vacío de valores tremendo. Y los únicos que pueden dar esa educación en valores son las religiones, las tradiciones espirituales, y qué más, y sobre todo el Islam, que tiene esta doble dimensión, que es dimensión espiritual vertical con Dios y visión social. Van de la mano. Es decir, no es ningún accidente que el Islam, nada más revelársele al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que habla de adorar a Dios único, acto seguido ataca todas las manifestaciones de injusticia y de corrupción. Acto seguido, no ha esperado a Medina. De inmediato habla de adorar a tu Señor y al mismo tiempo no matéis a las niñas, no discriminéis al... Va de la mano. Es que no se puede ser musulmán y musulmana si realmente no se tiene esta dualidad, esta doble, digamos, porque al fin y al cabo eso es lo que significa califa, ¿no? Califa, el regente de Dios en la tierra, o regente de la tierra. Como seres humanos tenemos la obligación de adorar a Dios, de conocer a Dios y de obrar por poblar la tierra con justicia. Eso implica ciudadanía, vecindad, implica ese compromiso que tenemos que entender de forma intrínseca a cómo se es musulmán y musulmana. Hussein, ¿cómo consideras que tendríamos que empezar a trabajar, tú que ya llevas muchos años trabajando en esto? Bueno, yo voy a hablar un poco del ejemplo que desarrollamos en Madrid, tanto como organización Onda como comunidad musulmana, y me llevaría un poco a qué hay que hacer, la pregunta que has planteado, y yo creo que el término que conviene y subrayarlo es tajdid, que es reinterpretar, entender o reaprender de nuevo el Islam. Sencillamente, es decir, leerlo, entenderlo, aprenderlo en su naturaleza, tal cual es, libre de mucha contaminación que nos ha llegado por motivos históricos obvios, no hace falta detallarlos, y por tanto, y además como comunidad musulmana española y occidental, estamos en una situación privilegiada en comparación con los países de mayoría musulmana, por dos motivos. Primero, porque los musulmanes en los países de mayoría musulmana, como que el peso de la cultura y de la historia es mucho más fuerte, por lo tanto hace falta más esfuerzo para salir del yugo de la historia. Nosotros no. Somos una comunidad que estamos descubriendo y redescubriendo nuestro din como europeos, lo cual es, y además en un ambiente de libertad, por lo tanto es un privilegio. Y segundo, y esto es muy importante, es que tenemos el lujo de que los musulmanes españoles seamos de muchos orígenes, por lo tanto las ideas, las tradiciones, las propuestas van a enriquecer el debate si ofrecemos un espacio de debate para que los musulmanes maduremos nuestra concepción de nuestra propia comunidad, es decir, de nosotros mismos.
pues los musulmanes norteafricanos, subsaharianos, del subcontinente indio, europeos occidentales, de los Balcanes, de todas partes. Por tanto, hay tantos afluentes que van a enriquecer el debate entre los musulmanes en España o en Europa, que va a enriquecer, e incluso me atrevo a decir que sería muy útil incluso para el mundo musulmán. Es decir, las propuestas que vayan saliendo de aquí podrían ayudar hasta a nuestros hermanos del mundo musulmán, porque serían reflexiones hechas desde la confianza, desde la verdad, desde la ruptura de ese yugo histórico. Y justamente para que los musulmanes, como bien decía antes, muchas veces en alguna mezquita, si es que, mashallah, se atreven a darle un papel a la mujer, es reducir el papel de la mujer a los asuntos de la mujer, como si la mujer no puede interesarse por los asuntos de la comunidad, dirigir la comunidad o que pueda gestionar la comunidad. Pues aquí es un paso todavía más, y es que sacar a la propia comunidad musulmana, que es comprometida y participativa, también de la cerrazón, y es que todo el activismo es dentro de la comunidad o para lo que atañe exclusivamente a la comunidad. Pues no, el salto que hemos dado en nuestro caso, por ejemplo en Madrid, es que empezamos a comprometernos en varias iniciativas y varios proyectos que tienen que ver con toda la sociedad, y me atrevo con el mundo, no tienen que ver exclusivamente con la comunidad musulmana. Es decir, empezamos a trabajar, a interesarnos por el mundo del mañana, cambiar el mundo del mañana, de manera que sea beneficioso tanto para musulmanes como para no musulmanes. Y por ejemplo, una de estas iniciativas que llevamos desde hace 3 años comprometidos en una campaña llamada La No Violencia 2018. Y hace 3 años que trabajamos en congresos, jornadas de formación, talleres, jornadas, teatro, arte, todo para que los jóvenes musulmanes y no musulmanes, son jóvenes de onda, jóvenes de la comunidad musulmana, que se reúnen con jóvenes católicos, no católicos, y trabajan juntos por un mañana en donde la violencia sea rechazada, todo tipo de violencia, también la estructural, sobre todo la estructural. Entonces, y eso hemos iniciado una trayectoria que es de gran interés, y es que la misma trayectoria está generando una convivencia y un conocimiento mutuo entre jóvenes musulmanes y no musulmanes que está ayudando a ampliar horizontes. Tenemos ejemplos de chicos y chicas musulmanes que, como si hubieran descubierto algo nuevo, estaba ahí siempre, pero el empezar a ver que hay jóvenes, chicos y chicas de otras religiones, de otras confesiones, que comparten sus propias preocupaciones y que quieren esforzarse juntos por un mundo mejor, para ellos es algo grandioso, es algo que acaban de descubrir. Pues por ahí a lo mejor va uno de los caminos más importantes para edificar la sociedad de futuro, la sociedad que sea una sociedad no violenta y donde se cambia la injusticia, la desigualdad, la discriminación, la violencia desde vías proféticas, dicho de otra manera, desde el rifq, desde la no violencia, desde la fuerza y no la violencia. Otro de los proyectos en el que estamos embarcados también es la Marcha Mundial por la Paz, que es la segunda, va a recorrer varios países del mundo, unos 120 países del mundo, y en donde estamos generando dinámicas donde tanto musulmanes como no musulmanes podamos, además de organizar varias actividades en España, podamos implicar a diferentes colectivos de diferentes países, musulmanes y no musulmanes, donde pueda darse a conocer sus causas y también, ¿por qué no?, sus propuestas para solucionar los diferentes problemas que aquejan el mundo. Luego también hay otra iniciativa que tiene que ver con los musulmanes, pero también tiene que ver con los musulmanes, y es el Observatorio contra la Islamofobia, que hace un trabajo sobre todo a nivel de análisis de los medios de comunicación, y en donde acaba de presentarse el informe del año 2017, y en donde se hace un diagnóstico para conocer realmente cuál es la realidad de los medios de comunicación españoles respecto a informar sobre el Islam. Y os doy un ejemplo muy sencillo. Hay diarios en donde diarios no. De 1.600 noticias que tienen que ver con el Islam, los musulmanes o el mundo musulmán, el 90% es negativo. El 90%. De cada 10 noticias que tienen que ver con el Islam o los musulmanes o el mundo musulmán, 9 son negativas. ¿Qué conciencia está generando? Pues hacer este diagnóstico y seguirlo hace que sea fácil poder trabajar para revertir esta dinámica. Una reversión muy sencilla, y termino con este ejemplo.
Tras los lamentables atentados terroristas el año pasado en Barcelona y Cambrils, por primera vez los medios de comunicación, digamos, toman la iniciativa de que las mesas de análisis invitan a periodistas musulmanes. Tuve la oportunidad de estar en uno de esos programas, coincidí con el director de La Razón, con Marwenda. Lo bueno y malo que tiene Marwenda es que dependiendo de quién es el invitado tiene un discurso u otro. Es decir, al ver a un musulmán ahí fue súper amable, pero seguramente si no haber un musulmán habría rajado como habría rajado antes y después de ese programa donde dijo Islam es igual a violencia, así, literalmente. Pues en una de las pausas del programa estaba ahí también el director del observatorio, estaba yo y hablamos con Marwenda para que veamos que a veces mucha islamofobia, lo sabéis, es generada por ignorancia, por poco conocimiento. Entonces le dijimos a Marwenda, oye, realmente tu periódico es el más islamófobo que hay en España. ¿Qué? Se asustó, ¿no? Dijo, sí, es que tú, todo lo que informas del Islam de los musulmanes es súper negativo y muchas veces es claramente, manifiestamente islamófobo, es racista contra los musulmanes. Se sorprendió mucho y a mí me dijo, escribe lo que quieras, tienes mi periódico abierto para escribir artículos, le escribí uno y fue el último para no legitimar su periódico y su línea editorial, pero curiosamente hizo una llamada a redacción de su periódico y bajó el porcentaje de las noticias islamófobas del 84% al 54%. Nada más dijo, ¿y sabes qué descubrió? Descubrió que muchos de esos periodistas, muchos de esos redactores y redactoras creían que a la hora de informar del Islam o de los musulmanes tenían que hacerlo necesariamente de forma negativa porque era la línea del periódico. Fijaos, ¿no? Pero haciendo un trabajo así, organizado, sistemático, acabamos cambiando la realidad. Y como no, participamos en las jornadas de principios de este mismo mes de Madrid, capital de la paz, donde diferentes alcaldes de diferentes ciudades del mundo se han reunido ahí para hablar de la violencia urbana y participamos en varios talleres y paneles para hablar, oye, que los musulmanes también se preocupan por la violencia urbana, se preocupan por los derechos de la gente, por la paz, por la seguridad, por el bienestar de la gente. Es estar ahí cuando la gente realmente cambia, la gente puede conocer. Por lo tanto, es justamente lo que hace falta es comprometernos. Todos estos ejemplos no son más que unos ejemplos muy pocos de lo mucho que podemos hacer, de lo mucho. Solo hace falta liberar a los propios ciudadanos y ciudadanas musulmanes de este país de las cadenas que les hacen ver que no pueden participar, que realmente son cadenas mentales, psicológicas y sobre todo psicoculturales, y que renovando nuestra visión del Islam y ver que el Islam es una religión, un din, para liberar a las personas y a los pueblos del yugo, del ego, del shaitán y de la injusticia de unos contra otros, yo creo que la misericordia de Allah correrá de los musulmanes a este mundo como fue el profeta sallallahu alaihi wasallam una misericordia para la creación. Gracias. Inshallah, barakallahu fik, Hussein. Hussein El Wariashi, respuesta por favor al señor Mohammed Ben Abdelrahim. Voy a ser muy breve, pero me vas a permitir que haga una especie de rapidito de... Venga. Y vuelvo incluso a la primera pregunta, que era muy necesario esa capacidad intelectual, etcétera. Pero yo, por experiencia que tengo con colectivos sociales, etcétera, lo que hacen falta es ganas y buena voluntad. Punto. Usted ve gente sin mucha formación, pero con consistencia, participación y saber estar y tal, y buena voluntad, se puede llegar a buen puerto siempre. Por lo tanto, no hace falta ser aquí doctor en Sharia o doctor en no sé qué para representar a los musulmanes. Cualquier musulmano o musulmana puede hacerlo perfectamente con buena voluntad y con sus hermanos siempre consultando, hablando, llegando a pactos. Lo de soluciones ya lo ha dicho el hermano Uthman, lo de... Sí, comunidad antes o mezquita antes. Comunidad antes quiere decir mezquita automáticamente con éxito desde el primer día. Si la mezquita es antes, como ahora, un grupo de individuos se juntan para donde rezar, tienen que construir la comunidad partiendo de la misma mezquita. Es decir, puede tener éxito, pero va a llevar tiempo. En el ejemplo que yo, digamos, entendería ahora como lobbying musulmán en España, hay un ejemplo en Estados Unidos muy interesante a contemplar, que es el ejemplo de CAIR, el Consejo de Relaciones Islamoamericanas. Es una fundación, una organización que
podría aglutinar a todos los musulmanes del país de diferentes sensibilidades, ideologías y no sé qué, pero están de acuerdo en algo en común, que es la de hacer lobbying y proteger a todos los musulmanes, individuos y colectivos y organizaciones, de cualquier intento de atropello, tanto por parte de las autoridades como de vecinos, como de otras organizaciones. Podríamos tener, por lo tanto, un consejo de este tipo, cuyo trabajo es fundamentalmente jurídico, donde hay abogados, periodistas, gente que realmente trata de analizar la realidad musulmana, la realidad del país, digamos... Y no puesto en marcha ningún partido político. No, ninguno, no hace falta. Con eso, es decir, por ejemplo, la Kerr ya ha denunciado varias veces a Obama, Creo que decir su nombre es Nawak Ludo, pero bueno, es una broma. Pero este presidente actual. Quiero decir que hay un trabajo, pero no solo cuando el atropello viene de instituciones, es que incluso un musulmán, como lo que acaba de pasar con esta chica en un instituto, o un vecino le ataca a otro vecino por ser musulmán, digamos, hay un registro de la islamofobia, y no solo registro, sino también acción. Esto requiere un tema que ya se ha mencionado varias veces, que es el tema de la financiación. Y a mí me gustaría decir una cosa. Podemos hablar y debatir largo y tendido sobre fuentes de esta financiación, gestión de esta financiación. No es el tema. Pero desde luego, creo yo, que es absolutamente innegociable para actuar como comunidad musulmana española la autonomía absoluta. No depender absolutamente de nadie, ni del gobierno español, ni de ningún otro gobierno, de ningún partido en concreto, ni de ninguna organización concreta. Esa es la financiación que nos va a permitir hacer lo que a nosotros lo que queremos. Si vamos a depender de otros, pues ya va a limitar la acción y por lo tanto, digamos, pero es evidente que hay que hacer un esfuerzo y ver cómo se puede financiar, y desde luego, sin un cambio cultural, que es musulmán, es reeducarse. ¿Qué es el yihad? ¿No es aportar a la causa de Allah, a la causa del Islam? Pues aporta. Los musulmanes de este país, ¿cuántos de los 2 millones sabemos que a final de mes tenemos un 20 euros, 30, 50 que van a la causa de Allah? Y la causa de Allah es la mezquita, es ferry, es etcétera. Es decir, organismos que están trabajando y todo trabajo, nosotros tenemos fe absoluta de que todo trabajo por la causa de Allah es por un trabajo por la causa de la humanidad. No hay contradicción ni hay sectarismo, porque es hacer el bien. Y digo, terminando el tema de la política, porque siempre que hablamos de política se habla, no sé, humildemente creo que no es el foro ni el lugar de hablar de política ni de musulmanes. Hay un ejemplo, esto se trataría en esa mesa, que apoyo la idea de que se analice una especie en una mesa, se debata, pero en el Reino Unido pasa algo curioso, que creo es también para contemplar. Para bien o para mal, pero ahí lo lanzo. Hay un congreso, no sé si anual o bianual, en el Reino Unido, en donde se reúnen los musulmanes del país, de todos los partidos políticos y movimientos sociales, intelectuales, abogados, profesionales, de todos los colores. Uno está con los Tories, otros con los... Pero están en común en una cosa, y es que no van a permitir en sus partidos que surjan iniciativas que lleven a la discriminación de los musulmanes. Punto 1. Punto 2. Ejercer toda la influencia posible en sus propios partidos, cada uno en su colectivo, partido, plataforma, de modo que los valores del Islam y que éstas puedan llegar a materializarse en iniciativas. Es otra vía de trabajo. Es decir, una es hacer un partido, otra un lobby, otra es estar en todos los partidos. Son iniciativas. Pero desde luego hay una cosa que tenemos que entender, y es que cuando hablamos de la necesaria unidad de los musulmanes, no quiere decir necesariamente homogeneidad. Porque si no estaríamos soñando, estaríamos fuera de la realidad. Hay diversidad entre los musulmanes, diversidad que ha existido desde el primer día. Y sin reconocer que hay margen para la diversidad, y sin saber a conciencia de que es necesaria esa diversidad para llegar a buen puerto y hay que respetarla, no podemos avanzar, porque estaríamos poniéndonos nosotros mismos obstáculos en el camino. Pero lo importante es que la unidad se haga en diversidad y que esa diversidad vaya en la dirección que trabaje la unidad. Siempre se ha dicho, y termino ya con esta frase, en algunas experiencias, en algunos países,
Se ha dicho, oye, para trabajar por el Islam tenemos que unirnos. Y se han pasado años y años hablando, debatiendo, sin éxito. Entonces fueron a darle la vuelta al tema. Trabajemos para unirnos. Es decir, trabajar primero, cada uno que lo haga desde la perspectiva que crea oportuna, y seguramente las vías más correctas o más cercanas a lo correcto van a tener éxito y por lo tanto van a ir aglutinando a los demás. Y yo entiendo de alguna manera que la FERI está haciendo algo similar. Es decir, hay un proyecto de Islam español, hay un proyecto de trabajo en las comunidades, sigamos, hay otras entidades, otras federaciones que están haciendo su trabajo. Pero al final, con la perseverancia, la constancia, el buen hacer, la buena intención y desde el esfuerzo y la capacidad de sacrificio, al final el modelo que trabaja y sacrifica va a tener éxito. Por tanto, inshallah ta'ala, seguramente la perseverancia y el buen camino va a traer el éxito por sí mismo. Barakallahu fikum. Acto quería decir una cosa, aunque yo no tengo vela aquí, pero me encantaría decirle a este chico que el ser humano tiene que saber quién es y para qué ha sido creado. Y ha sido creado por un profundo amor. Así que espero que eso te sirva también. Y que sabiendo lo mucho que te ama Allah, podamos sacar todo lo que hay en nuestro corazón y solo meterlo a Él. Y con eso ya el camino está un poco más claro a lo mejor. Que Allah me perdone si me he equivocado, ha sido error mío, si algo ha salido bien, ha sido gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Damos las gracias a Allah por esta reunión bendita en la que podemos reunirnos para recordarlo, para recordar a todos nuestros hermanos y hermanas que no están presentes. Te pedimos que nos facilites el camino, que nos ayudes a abrir las puertas que tengamos que abrir para poder encontrarte. Te pedimos que nos ayudes a abrir las puertas de nuestros corazones y las de los corazones de nuestros hermanos y nuestras hermanas, y que nos dejes estar junto a ti en la otra vida, que no nos prives de ver tu faz y que nos dejes entre los creyentes iluminados en esta vida y que nos facilites todos los caminos. Te pedimos misericordia y curación para nuestros enfermos, paz en todos los territorios donde no existe alimento para quien no lo tiene y luz para quien necesite estar iluminado y salir de esa oscuridad a la luz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Nabi wa azwajihi ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli al-bayti kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.